es sobre el tema de la presupuestación plurianual en la Universidad de Costa Rica. Hay que recordar que en diferentes momentos hemos pasado por distintas metodologías de presupuestación con la finalidad de contar con los recursos en forma adecuada para la implementación de los planes y los proyectos que se realizan dentro de nuestra alma mater. Hemos pasado desde la metodología de presupuestos por programas, que se inicia en 1984 en el país, a presupuestos orientados a resultados en el 2012, y ahora nos enfocamos como de manera complementaria hacia lo que es la visión de las finanzas de corto, de mediano y largo plazo a través de los presupuestos plurianuales. Entonces, en esta discusión vamos a tener el siguiente orden. Desde el punto de vista general y con la amplia experiencia que se tiene, vamos a escuchar durante 20 minutos al doctor Guillermo Santana Barbosa. Posteriormente tendríamos a la magíster Belén Cascante de la OPLAO, y de último tendríamos al doctor Roberto Guillén Pacheco, quien se estará refiriendo más desde la parte operativa. Entonces, empezamos con las palabras del doctor Guillermo Santana en este momento, que son las 11:05 y hasta las 11:25. Doctor Santana. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecerle a los organizadores del foro de discusión y concientización interna sobre las finanzas públicas, y según tengo entendido, es un foro que forma parte de un proyecto denominado Articulación del Manejo Presupuestario y Financiero de la Universidad de Costa Rica hacia la gestión por resultados y valor público, como usted lo mencionó, don Víctor, al inicio. Nuevamente agradezco a los organizadores, agradezco al CICAP en general y a don Orlando por la invitación. Con muchísimo gusto estamos acá para tratar de atender o aportar más bien en la medida de lo posible con cosas que sean ojalá pertinentes para las personas que están participando en el foro, y también quienes nos ven en live streaming o como quiera que se le llame a esta cuestión. Sí me parece que es bastante importante que en este momento nos preocupemos de la gestión de las finanzas o de la gestión misma de la universidad como una superestructura que debe estar siempre presente para poder ordenar nuestros gastos y para poder manejar nuestras finanzas. En todo caso, entonces, les agradezco muchísimo. La participación mía tiene que ver con que en este momento, este año en particular, estoy coordinando la Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios del Consejo Universitario, comisión en la cual se revisa en primera instancia el presupuesto universitario, así como otras de las herramientas que sirven para trabajar en la universidad año con año. Una herramienta para mí fundamental, antes que presupuesto, por supuesto, es el plan anual operativo, y nuestra preocupación dentro de la comisión va en esa dirección, así como también preocupación sobre los alcances del plan estratégico institucional, otrora denominado plan de desarrollo institucional, y el impacto que puede tener sobre los planes anuales operativos. Así que es en ese sentido, y les agradezco que me den el título de doctor, pero en estas cosas también hay que aclarar que soy doctor en una materia que no es pertinente para el análisis financiero. Soy doctor en ingeniería estructural, es decir, me preocupa qué le pasa a los edificios durante los terremotos, sobre todo si están construidos de concreto reforzado. Entonces, el requisito para estar aquí y para coordinar esta comisión es el de ser al menos profesor asociado. Y ese es, entonces, esos son los atestados que traigo para esta presentación. Sin embargo, el estudio de las finanzas, pues sí ha sido una preocupación en los últimos años. Las finanzas
nacionales de gobierno y también las universitarias. En ese sentido, quisiera dar un preámbulo. Básicamente, ojalá que ese preámbulo sirva para contextualizar lo que viene, y si está un poco más salido de lo que se esperaba, pues por ahí me pueden apagar la cámara si les parece, o apagar el sonido. Pero estoy seguro de que estamos haciendo un aporte que es necesario en todos los campos. La primera cosa que quisiera tratar de aclarar a mi buen saber y entender es precisamente este tema del financiamiento de las entidades de gobierno central, y también el financiamiento de las entidades o de los otros poderes de la República. Cuando hablo de gobierno central, quiero referirme a poder ejecutivo. Y cuando hablamos de poder ejecutivo, entonces tenemos no únicamente a la presidencia de la República, sino también a los ministerios y por ende también al resto de las personas o de las entidades que conforman el gabinete de gobierno ampliado, por ejemplo. Creo que esa es la denominación que se usa, es decir, me refiero a instituciones descentralizadas, instituciones autónomas, etcétera. Y esto va a ser breve. Básicamente lo que quiero decir es, o reafirmar, es que el gasto público en Costa Rica es planteado a través de un presupuesto nacional de la República, pero también hay que estar claros en que ese gasto público involucra el financiamiento de los ministerios, por supuesto, además de Casa Presidencial y todos sus programas, y también involucra el financiamiento de los otros poderes de la República, los otros tres poderes de la República: el poder legislativo, el poder judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, constituido como un cuarto poder de la República. El dinero para financiar eso, por supuesto, que viene de los impuestos que cada uno de los costarricenses pagamos todos los años por diferentes medios: impuestos directos, impuestos indirectos, algunos regresivos, otros no tan, progresivos, y otros no tan progresivos, sino más bien casi regresivos, pero los pagamos. Y es ese dinero el que, o más bien estos entes, asumen la responsabilidad de dar cuentas ante los ciudadanos sobre esos gastos. En ese sentido, entonces, conviene aclarar que a partir de la Constitución de 1949 y con políticas de desarrollo socialdemócratas, el Estado asumió algunas de los servicios que estaban en manos privadas, entre ellos producción de energía eléctrica, manejo de acueductos y alcantarillados, manejo de las carteras de seguros, etcétera. Todos conocemos cuáles son las instituciones autónomas del país. Y cabe aclarar que instituciones autónomas o semiautónomas o descentralizadas no tienen acceso a esos dineros públicos, es decir, no están incluidos dentro del presupuesto nacional que cada año aprueba la Asamblea Legislativa. El ICE no recibe un solo centavo por parte del presupuesto nacional, ni tampoco algunos de los otros entes. Hay entes muy pequeños y con grandes limitaciones económicas que sí se ven obligados a solicitar apoyo al gobierno central para financiamiento, pero ese financiamiento es para bienes de capital. El INCOFER es uno de ellos. Cualquier inversión de capital que tenga que hacer el INCOFER viene a través de apoyo del gobierno central, pero nunca para gastos operativos, nunca para salarios y nunca para cumplir sus funciones, en el entendido de que sus bienes de capital están siendo renovados y se mantienen actualizados. Eso es importante porque la denominación que tenemos nosotros y el nombre mismo que hemos incluido es el de institución autónoma. Lo que pasa es que le agregamos un apellido ahí de por derecho constitucional o constitucionalmente autónoma, y eso confunde al público. ¿Por qué razón lo confunde? Bueno, si estamos diciendo que el ICE, por ejemplo, no debe recibir un solo centavo para financiar su planilla, su masa salarial, ni sus gastos de operación, entonces estamos ante esa dualidad aparente de que, si bien es cierto, esa institución autónoma no tiene derecho constitucional a recibir un solo centavo, en el caso de la educación pública estatal, sí estamos
recibiendo todo el dinero que se requiere para operar como universidad. Entonces, ¿dónde reside esa contradicción aparente? Yo creo que es algo importante de tenerlo claro para la comunidad universitaria, sobre todo en la actual coyuntura en la cual el cargo que nos viene una vez y otra también por parte de autoridades de gobierno en esta administración y administraciones anteriores, y no dejará de venir en las próximas, es de que la universidad debe financiarse a sí misma. Es decir, lo que se indica ahí es que la universidad debe constituirse en una institución autónoma como la entiende el gobierno central, en el sentido de que paga por sus propias cuentas. Bueno, si paga por sus propias cuentas, entonces, ¿para qué necesita ser parte del Estado? Es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué necesita ser público si paga por lo que hace? Es decir, si recibe ingresos para operar. ¿Cómo es que se ejerce esa autonomía de los institutos del gobierno central a los que me referí anteriormente? Se ejerce a través de decir o a través de instituir una manera mediante la cual el Poder Ejecutivo ejerce el control político de esa institución. Es decir, el presidente ejecutivo del ICE lo escoge el Consejo de Gobierno y también los miembros de junta directiva de acuerdo a un arreglo 4.3 del bipartidismo, etcétera, pero en última instancia es el Poder Ejecutivo el que decide quién se sienta en la junta directiva del ICE y quién es presidente ejecutivo del ICE. Esa situación no se da con la universidad, por lo menos no hasta hoy, 9 de julio de 2021. Es decir, el Poder Ejecutivo o el gabinete del Poder Ejecutivo, el gabinete del presidente, no escoge al rector o rectora de la Universidad de Costa Rica, ni tampoco escoge a los miembros del Consejo Universitario de manera directa y por votación entre ellos, 15 personas, 18 personas que constituyen el gabinete, los ministros. Esto hace una diferencia enorme. No es la situación de la Universidad Autónoma de México, déjenme decirles. Es autónoma y el gobierno es el que decide quién es el rector. No es el caso nuestro y eso hace, repito, una diferencia enorme. Entonces, ¿cómo cabemos dentro de todo esto? ¿Cómo calzamos? ¿Cuál es esa excepcionalidad que tiene esta Universidad de Costa Rica y por ende las otras universidades que fueron fundadas a partir de 1970? El Tecnológico, la Universidad Nacional, la UNED y finalmente la UTN. Bueno, es precisamente esa herramienta de financiamiento que está constituida, o más bien está explícitamente definida en la Constitución de la República. Son los artículos 84 y 85. Y yo creo que ustedes conocen muy bien ese texto. La Universidad de Costa Rica, dice el 84, es una institución de cultura superior que goza de independencia. No habla de autonomía, habla de independencia para el desempeño de sus funciones y de la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio. Se está diciéndole, ustedes son un ente independiente al gobierno central. Son un ente independiente estatal, por la definición en la Constitución, pero independientes para hacer lo que ustedes definan como apropiado. ¿Pero con qué plata? ¿Cómo lo hacen? El artículo 85 dice entonces que el Estado dotará de patrimonio a la Universidad de Costa Rica y le creará rentas propias independientemente de las originadas en la institución. Y además mantendrá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias un fondo especial para el financiamiento de la educación superior estatal. Dice mantendrá. Por aquí vamos entonces con uno de los temas que me conversaban en la sesión que tuvimos preparatoria a esto, que es de importancia, porque si dice que el Estado mantendrá un fondo especial de financiamiento, estamos diciendo entonces que ese fondo es permanente. No es un fondo que se negocia en agosto de cada año y se ejecuta o se concluye o se finiquita en diciembre del año siguiente. Eso no es lo que dice la Constitución. La Constitución habla de un fondo permanente. En el inglés mío, eso le dicen trust, que es como un fideicomiso. Es el mismo equivalente de fideicomiso. Ese fondo que dice, de lo que está acá, ustedes se financian. Pero es un fondo permanente. Ha dejado de ser permanente.
ha empezado a ser negociado año con año desde 2014. Se negociaba cada 5 años y ahora cada año. Cada 5 años tenía la virtud de que se saltaba el ciclo político. Cada año tiene la enorme desventaja de que ya no solo está metido dentro del ciclo político, sino que está metido dentro de las negociaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de carácter anual, lo que negocien, lo que vean como oportuno, etcétera. ¿Tiene la Universidad de Costa Rica la oportunidad de financiar actividades por otros medios que no sean el FES? Bueno, claro que sí los tiene. Y de hecho la legislación nacional ha dado pie a eso a partir de 1988, por ejemplo. Pero el fundamento principal del financiamiento está escrito en la Constitución y se trata de ese fondo especial para la educación superior. Y la negociación también involucra otros artículos de la misma Constitución en donde se habla de un 8% para la educación pública nacional como una obligación del Estado y una porción de eso dedicada a la educación superior. En este momento no se puede entrar en eso, pero sí déjenme entonces enumerar nada más. Yo creo que ya estoy en los últimos 5 minutos de mi presentación. Enumeremos entonces esas fuentes de financiamiento para la Universidad de Costa Rica a las cuales tiene derecho. Es legítimo que ese financiamiento lo pidamos, lo defendamos como una garantía constitucional, no de unos cuantos funcionarios universitarios que estemos aquí hoy, sino más bien una garantía constitucional de los ciudadanos costarricenses, y que como garantía hay que defender, pero también como hecho mismo de la Constitución debemos dar cuentas sobre él. Y se piden las cuentas y se dan las cuentas. Planes, con ese nombre, es una manera de hacer ver a la ciudadanía cómo cumplimos con el mandato de educar al país, en dar educación superior al país y proveer al país de graduados universitarios que se ocupen para el desarrollo del país y no graduados universitarios que no ofrezcan ninguna posibilidad de desarrollo del país. Con las dos ventajas que tiene esto. Le da al país los profesionales que necesita y segundo, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Y segundo, le provee a quienes se embarcan a venir aquí con nosotros como estudiantes de trabajo una vez que terminen. Aquí no debemos de graduar profesionales que luego no tengan acceso al mercado de manera razonable. Y eso también significa una responsabilidad importante para nosotros. Bueno, muy bien, las fuentes de financiamiento en estos últimos 3 minutos, decía el FES a través del artículo 85, sobre todo, pero también garantizado desde antes en la ley 362, que es la que le da origen a la Universidad de Costa Rica en 1940. Y finalmente, otros 3 aspectos más, uno de ellos garantizado en el artículo 85, las rentas propias que provienen de matrícula, es decir, del cobro que se puede hacer a los estudiantes, y además de leyes de propósito específico. Por ejemplo, la 8114 es la ley que sustenta, en el caso, digamos, de más visibilidad en este momento, sustenta la NAME en sus tareas de fiscalización, por ejemplo, pero a través de la Universidad de Costa Rica y el brazo ejecutor es el NAME, pero también sustenta la existencia o el funcionamiento del recinto de Paraíso como parte de la sede regional de Atlántico, y también recibimos dineros que van a la, creo que es a la sede regional de Guanacaste por parte de impuestos o del atún, la ley del atún que no conozco muy bien, pero es una contribución pequeña. Devolviéndome al tema en los últimos, ya casi en tiempo extra, voy a pedir ahí área de penales y eso. Devolviéndonos a la ley 7169 y por ende también a la 5338, que es la ley de fundaciones. Ese también abre un camino bastante importante y que tiene una incidencia clarísima en el desarrollo de las actividades universitarias, sobre todo en los últimos 10 a 15 años, y que es objeto de preocupación, desde luego, dentro del Consejo Universitario en este momento, preocupación sana para lograr que efectivamente usemos esa herramienta tan valiosa de la mejor manera posible, y mejor manera posible aquí quiere decir que podamos rendir cuentas sobre ellas a lo interno de la universidad y hacia afuera de la universidad.
como esa capacidad de generar rentas propias, pero que no va en detrimento, ni debe ir nunca en detrimento de esa obligación del Estado de mantener un fondo especial, para la educación superior. La ley a la que hago referencia, la 7169, es del 26 de junio de 1990 y en realidad del texto enorme que tiene esta ley, lo único que atañe a la universidad son 3 artículos en particular que aparecen en el título sexto de incentivos para facilitar el uso de recursos del sector público en ciencia y tecnología, en su capítulo 1 de ese título, que es incentivos para la prestación de servicios en el sector público. El artículo 93 dice, para todos los efectos legales se establecen con carácter de actividad ordinaria la investigación y la prestación de servicios en ciencia y tecnología a cargo de las entidades públicas, incluyendo las instituciones de educación superior universitaria estatal. Estas entidades, a su vez, podrán vender servicios técnicos y de transferencia de tecnología a terceros. Importantísimo esto. Para ambos efectos, las instituciones podrán utilizar los procedimientos de contratación directa que establece la Ley de Administración Financiera de la República. En el artículo 94 amplía: las instituciones de educación superior universitaria estatal quedan habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios ligados a los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, consultorías y cursos especiales. Para mejorar y agilizar la venta de bienes y servicios, dichas instituciones también quedan habilitadas y autorizadas para crear fundaciones y empresas auxiliares. Por eso cito la ley 5338. Y finalmente, en el artículo 95 se deberá establecer un procedimiento para que los recursos recaudados por las ventas de servicios sean trasladados en forma ágil y efectiva a los propios entes de investigación que los generaron, con el propósito de asegurar la disponibilidad oportuna de estos fondos y la continuidad de las actividades científicas y tecnológicas. Cuando se trate de la venta de servicios, finaliza el artículo, en los centros universitarios, los fondos se invertirán según el criterio de las autoridades universitarias, sin detrimento alguno de la autonomía que los caracteriza. Ya con eso casi que concluyo y estoy en un último minuto de tiempo extra acá mi intervención. Tal vez entonces, recapitulando, que la manera de financiar la universidad estatal, la universidad costarricense como esta nuestra, entonces proviene de diferentes fuentes y hoy día cuenta inclusive con esa herramienta tan válida y tan poderosa como la herramienta para la cual nos habilita la ley 7169. No quiere decir esto que debamos que de ninguna manera se nos olvide estar siempre apegados al texto de la ley, pero también, por supuesto, haciendo las interpretaciones que a eso nos conlleve. Una de ellas es, y la he leído repetidas veces a partir de análisis jurídicos de don Luis Baurit en las últimas semanas, pero son análisis que ya tienen de estarse planteando más de 20 años, es esta de que la relación entre la Universidad de Costa Rica y la Fundación Universidad de Costa Rica es una en la cual esa entidad, Fundación Universidad de Costa Rica, es una entidad controlada por la Universidad de Costa Rica y por tanto entonces forma parte o debe formar parte de toda fiscalización que tenga implementada la Universidad de Costa Rica para garantizar la transparencia de sus tareas y la rendición de cuentas oportuna a las autoridades nacionales, pero sobre todo a quienes están pagando por esto, que es los costarricenses a través de sus impuestos. Con eso concluyo. Sé que puedo haber estado un poquito alejado de la temática específica de esto, pero espero haber hecho un buen uso de mi tiempo y les agradezco enormemente la oportunidad de participar en este foro. Gracias. Don Víctor tiene el micrófono apagado. Yo voy a apagar el mío entonces para no interrumpir. Sí.
Bien, muchas gracias, don Guillermo Santana, sobre esta reflexión desde el punto de vista político de la Universidad de Costa Rica. Y ahora vamos a ver, dentro de esta reflexión que estamos haciendo a lo interno sobre las finanzas públicas, en la cual es necesario repensar la forma en que presupuestamos para tener una visión más de mediano y largo plazo a través de las técnicas de presupuesto plurianual que hemos venido trabajando en este proyecto, la PLAU y el CICAP, junto con algún aporte de la Escuela de Administración Pública y el posgrado. Vamos a escuchar ahora a la magíster Belén, Belén para reflexionar desde el punto de vista de la PLAU. Entonces, con ustedes, Belén Cascante, quien va a estar pues mencionando más, una aproximación mayor a esta necesidad de los presupuestos plurianuales debido a los efectos financieros que nosotros tenemos en el uso de recursos de un momento presente a los futuros periodos en los cuales tiene que operar la universidad. Belén, buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por participar en este foro. Creo que es fundamental para la universidad y para entender un poquito este contexto económico que vive el país y que vive la universidad. Yo, como representante de la Oficina de Planificación Universitaria, voy a hacer un resumen de lo que la Oficina de Planificación Universitaria ha venido analizando y cómo la necesidad de fortalecer la planificación a nivel institucional, porque cuando hablamos de presupuestos plurianuales, definitivamente conlleva un cambio en la cultura de planificación. Para llegar a un presupuesto plurianual, primero tenemos que hacer unas modificaciones en la forma de planificar nuestras necesidades y de definir estrategias para la universidad. Efectivamente, las finanzas del país han afectado directamente a la institución, considerando que sobre todo que el 80% de los recursos presupuestarios totales de la universidad provienen del FES. Yo me voy a referir específicamente a los recursos que vienen de las transferencias FES. Como decía don Guillermo, hay otras rentas y de leyes específicas para la universidad que son administradas desde la Oficina de Administración Financiera, desde el vínculo externo, que no son tomadas en cuenta en los datitos que les voy a mencionar ahorita, sino sobre todo hacer referencia a cómo nos ha afectado a nosotros, institución, esta situación crítica del país en los últimos años. Aquí es pertinente señalar que en el año 2007, del 2007 al 2015 aproximadamente, el crecimiento del ingreso real del FES total para la Universidad de Costa Rica ha representado aproximadamente el 12,5%. Como les digo, desde el 2007 al 2015. Posteriormente, hasta el 2019, se tenía un crecimiento ahí ya mucho más disminuido, aproximadamente como del 9%. Pero para el 2019, este crecimiento del ingreso real del FES para la universidad no llegó al 1%, significó un 0,8%. En el 2020 y el 21 la situación se agrava y esto se agrava por la situación de la pandemia COVID, que agravó no solo las finanzas universidad, sino las finanzas de país. Aquí en el año 2020, el crecimiento real del FES para la Universidad de Costa Rica fue de menos 0,15%. Entonces, significa que tuvimos un decrecimiento y para el 21 también hubo un decrecimiento del menos 1,1%. Sin embargo, yo voy aquí a llamar la atención en el sentido, como bien lo señalaba don Guillermo Santana, en la Constitución Política está establecido ese Fondo Especial para la Educación Superior, fondo que no puede ser abolido ni disminuido. Y efectivamente, en los acuerdos de la Comisión de Enlace de estos años que le he estado mencionando, siempre se ha respetado lo establecido en el artículo 85 de la Constitución Política. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué tenemos esa disminución del crecimiento real? Esto se debe sobre todo porque en el año 2020 específicamente, cuando inicia la crisis del COVID, que ya está alta la crisis del COVID, entonces hubo necesidad de las instituciones de educación superior de cooperar con la Comisión Nacional de Emergencia, aportando parte de sus recursos, y fue un acuerdo de
de comisión de enlace, dada la situación crítica del país, las universidades solidariamente aportaron parte de los recursos que les correspondía. Esto significa, por supuesto, que el ingreso para la universidad iba a disminuir. Cuando yo hablo de la universidad, porque estoy centrada en la UCR, pero es un panorama igual para las universidades estatales que pertenecen al CONARE y para la UTN también. Para el año 2021, como ustedes recordarán y algunos ya conocen, en el acuerdo de la Comisión de Enlace que se firma el 13 de agosto, se define una cláusula primera donde el monto del FES total es de 515 mil millones. Aquí se está creciendo con respecto al año 2019 en 0.61, que era la inflación interanual a mayo en ese momento. Significa que estamos siempre cumpliendo con lo establecido en la Constitución Política. Hay un aumento, al menos por costo de vida, en el FES total que le corresponde a las universidades. Para el 2021 se determina en el acuerdo de la Comisión de Enlace una cláusula cuarta donde dice que se va a postergar el 5% de ese monto, o sea que no se asigna a las universidades inmediatamente. Esto significa que si el FES total presupuestado, acordado, fue de 515 mil millones, el FES total asignado a las universidades fue de 490 mil millones en números cerrados, significando una disminución, por supuesto, para los ingresos de la universidad. El monto que está pendiente, según esa cláusula establecida en la Comisión de Enlace, en el acuerdo, se supone que se va a revisar ahora en el segundo semestre del presente año. Ya el martes pasado hubo reunión de la Comisión de Enlace y según los datos que se han publicado, este es un tema que también se conversó y esperan ver cómo se atiende y si las posibilidades económicas del país lo permite. En ese sentido, para la universidad, esa disminución la llevó a la administración a tomar medidas de contención del gasto, medidas que ya se venían dando desde antes, dadas las proyecciones que desde Poblado hacemos para determinar los posibles ingresos y egresos institucionales. Entonces se toman una serie de medidas de contención del gasto. Algunas de esas medidas es la no creación de plazas, que ya para el año 22 me parece que el tercer año que no se crean plazas nuevas, no se dan aumentos salariales, no se han dado ajustes al porcentaje de anualidad, hay disminución de recursos para compra de equipo y también para la atención de algunos egresos en el año 2021 fue necesario reducir el monto proyectado que se iba a requerir. Es importante también señalar que estas medidas de contención del gasto, algunos cambios también se generan a partir de lo estipulado en la Ley 9635, lo que son, por ejemplo, el no aumento en la anualidad o los ajustes salariales, que ya desde ahora la universidad, a pesar de que tiene procesos judiciales presentados, ha tomado la decisión ¿verdad?, considerando que la universidad no se ve afectada, de ir aplicándolos en el tanto no haya una resolución judicial si nos aplica o no nos aplica. Pero hasta ahora se están aplicando, entonces son medidas que han ayudado un poquito a reducir ese gasto, pero se está pendiente a las resoluciones judiciales. Entre este panorama general que les comento de la parte de los recursos presupuestarios, se puede hablar entonces desde la Oficina de Planificación y desde la Administración una necesidad de fortalecer la gestión institucional. Como lo decía don Víctor, se ha hablado en diferentes momentos de la historia sobre presupuesto por programas, presupuestos plurianuales, presupuestos por objetivos, presupuestos para resultados. Son muchas las teorías que se han emitido en este campo. Sin embargo, también antes de señalar esta parte de nosotros que estamos fortaleciendo y creciendo cada día más, es importante dar a conocer que a nivel de país, de acuerdo con las investigaciones que nosotros hemos realizado, no hay una institución que todavía aplique la presupuestación plurianual en su plena, digamos, totalmente como debe ser, y tampoco para resultados. O sea, es algo que está creciendo, se está dando a nivel de Contraloría General de la República. Hemos tenido
acercamientos con ellos, y igual se nos ha dicho que no hay todavía una institución que ha aplicado el 100% la teoría en esta materia. Sin embargo, para nosotros este enlace con el CICAP que estamos haciendo, estas alianzas, es fundamental porque nos va a permitir como universidad, casi como universidad pionera, en poner esto en ejecución. Lo que sí es importante señalar que esto no se da en un plazo corto. Al menos requiere de 4 o 5 años para decir que estamos aplicando una gestión para resultados de forma completa. Sin embargo, el propósito nuestro es ir incluyendo dentro de nuestra planificación todos esos conceptos y todas esas herramientas que requiere para llegar a una gestión para resultados. Entonces, en ese sentido, una de las primeras acciones que hizo la Oficina de Planificación fue presentar a la Rectoría una propuesta de implementación de la gestión para resultados en los procesos de planificación coordinados por la UPLAU. Esta propuesta fue aprobada por el Consejo de Rectoría el 15 de abril del presente año. Eso nos da a nosotros un apoyo fundamental para empezar a crecer y empezar a generar nuevas herramientas que, si bien ya en sus momentos habíamos creado y dado los primeros pasos, estamos fortaleciendo con mucho más énfasis para llegar a esos resultados que esperamos. La gestión para resultados que busca llegar a un resultado que ya ha sido identificado. Entonces es planificar para alcanzar un resultado que ya nosotros identificamos, que ha sido incluido en un plan estratégico institucional, que ha sido definido como una prioridad institucional. Actualmente tenemos el plan estratégico institucional aprobado recientemente por el Consejo Universitario, y dentro de esta planificación para resultados buscamos hacer este fortalecimiento de la planificación desde el punto de vista táctico y operativo. Entonces tenemos una planificación estratégica a nivel de Consejo Universitario, buscamos hacer una planificación táctica a nivel de las vicerrectorías y algunos temas importantes también como la gestión ambiental, las tecnologías de información, ordenamiento territorial, y después los planes anuales operativos en las unidades que son las responsables de ejecutar. Dentro de una presupuestación plurianual, la presupuestación anual se refuerza, no se elimina, no desaparece, se mantiene y se refuerza como tal. Estamos también trabajando, y eso se trabajó en conjunto con la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones, lo que es la planificación de obras de infraestructura. Ya en estos tenemos una resolución de la Rectoría donde se definen esas prioridades con el objetivo de que los futuros proyectos de inversión, en el momento que la universidad tenga recursos para nuevos proyectos de inversión, se desarrollen de acuerdo con prioridades ya establecidas, ya que hayan pasado este filtro de prioridades y otros estudios que se definieron en esa resolución. Estamos también elaborando dentro de esta gestión para resultados un informe de indicadores que tendremos el primer resultado en septiembre de este año, que nos va a permitir darle a las autoridades información más ejecutiva para tomar las decisiones y de carácter más relevante y más de impacto para la institución. Todos son procesos que, si bien estamos 100% convencidos y todo el equipo de la UPLAU abocado a eso, es preciso señalar que la Oficina de Planificación es la oficina que coordina, que facilita, que desarrolla todos estos procesos, pero las fuentes primarias de información es toda la comunidad universitaria. Y por eso estos procesos, estos foros son importantes, porque hay que concientizar a las personas del apoyo o de la identificación que tenemos que tener con la cultura de planificación, porque aunque haya una muy buena disposición del ente técnico asesor, si no tenemos el apoyo de las unidades ejecutoras y sobre todo de las autoridades, no se pueden realizar. Ahora, actualmente puedo decir que tenemos una disposición totalmente abierta de la administración
y también contamos con el apoyo, como les decía antes, de estas alianzas que estamos desarrollando con el SICAP, cada uno en su campo, en su espacio de trabajo, pero vamos a tener algunas prácticas profesionales que nos ayuden a identificar herramientas, a identificar elementos, vienen a complementar el trabajo que nosotros hacemos desde el punto de vista más de investigación para una posterior aplicación. Bueno, es un resumen general de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en muchos otros proyectos. La Cloud tiene un equipo muy competente y con muchísima disposición para trabajar en esto. Y como les decía anteriormente, y lo reitero, la implementación de la gestión para resultados es compleja. Conlleva una serie de reformas a la normativa institucional en los sistemas informáticos, entre otros. Se requiere ante todo una acción política, fortalecer el liderazgo y el compromiso en esta materia que permita hacer valer en la comunidad universitaria esta nueva visión, puesto que todos somos partícipes de ella. Este es mi mensaje y cualquier consulta que desean hacer con mucho gusto, y de nuevo muchas gracias a todos por su participación. Muy bien, muchas gracias a Belén Cascante por esta amplia reflexión y mostrarnos cuál es la situación que se tiene a nivel de nuestra universidad en el grado de implementación de estas metodologías de finanzas públicas de mediano y largo plazo. Tenemos en la tercera exposición del día de hoy al doctor Roberto Guillén, actual vicerrector de administración de nuestra universidad, quien va a estarse refiriendo a estos temas. Le pido disculpas, doctor Guillén, porque vamos a tener que comprimir un poco su presentación para ajustarnos al programa, y pues voy a agradecer los esfuerzos de síntesis que usted pueda realizar, aunque sabemos que pues usted podría ampliar bastante sobre esos conceptos, pero para ajustarlos al tiempo, le voy a pedir, por favor, que sintetice. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos las personas que nos están acompañando en esta actividad muy apropiada. Sí, voy a brincarme la primera parte porque realmente ya don Guillermo Santana y doña Belén ya han hablado de ella. Más bien voy a tratar de enfocarlo desde el punto de vista de la administración, de la gestión pública, y partiendo de lo que Belén hablaba de la gestión de los presupuestos, que hay una serie de teorías presupuestarias que han estado en boga en diferentes momentos, desde los, más recientemente, presupuestos abiertos, por ejemplo. Pero sobre todo el enfoque para resultados. Y yo quiero retomar a partir de ahí porque la situación actual del país y de la universidad nos obliga a cambiar la dinámica de gestión que hemos venido realizando en las instituciones públicas en general. Y de manera particular, las universidades y especialmente la Universidad de Costa Rica. Hay varias razones, no solo la crisis fiscal en sí, el tema de la pandemia que nos genera una crisis económica, en el sentido de que se ha reducido el PIB, ¿verdad? Entonces esto incide directamente en los ingresos que el Estado tiene para financiar todo el aparato público. Pero también hay digamos, una mayor demanda de la ciudadanía por ver a sus instituciones actuando con mayor efectividad. Eso implica no solo ser digamos, más eficientes, eficaces, sino que también ser muy acertados en los resultados que dan estas instituciones. Por eso es que el enfoque para resultados es tan importante, ¿verdad? Por esa demanda social de que el aparato sea efectivo para que genere resultados de valor público, ¿verdad?
Pero por otro lado, también hay una demanda social de que la gestión pública sea más abierta, sea más transparente, esté en capacidad de rendir cuentas a la sociedad, esté en capacidad también de abrirse a la opinión, la participación de las personas, de la sociedad, de los grupos. Es decir, ya no podemos pensar en la administración donde se da un presupuesto y a través de un modelo jerárquico burocrático, ese presupuesto se gastaba y básicamente era el funcionario público el que decidía en qué se gastaba, cómo se gastaba. La Contraloría aprobaba esos presupuestos que normalmente respondían a una inercia institucional, ¿verdad? Era lo que se había gastado más la inflación y si se podía un poquito más, sin entrar a cuestionar realmente cuáles eran los resultados, la calidad de esos resultados, si los resultados realmente estaban llegando a la población y si la población estaba satisfecha y tenía algo que decir sobre esos resultados. Entonces, la crisis, bueno, nos obliga a replantear la forma de gestionar. Pero además esta situación particular es muy complicada para la universidad porque no se tiene claro el panorama, hay mucha ambigüedad en torno a realmente cuál es el presupuesto de la universidad. O sea, podemos hacer un proceso de ser muy eficientes en la planificación y la relación planificación, presupuesto y toma de decisiones gerenciales, cuando tenemos pues presupuestos más claros o panoramas más claros, pues se podría, digamos, podríamos ser más efectivos a la hora de esa planificación. Sin embargo, la situación actual es muy, muy complicada para las universidades. Por ejemplo, y ahí Belén me corrige, por favor, todavía me cuesta dominar algunos números de este manejo FES, universidad, porque es súper complicado. Yo voy a tratar de resumírselos de manera lo más sencilla posible. Imagínense que para el 2022, en este momento, se están barajando al menos 3 posibles escenarios de lo que podría ser el presupuesto de 2022, con el agravante que ya estamos presupuestando el 2022, ¿verdad? Pero ni siquiera sabemos realmente cuál es la base de cálculo de ese presupuesto 2022. Por ejemplo, si se toma como base de cálculo el FES del 2021, ¿verdad? Podríamos tener diferentes escenarios. Por ejemplo, en 2021 fueron 515,000 millones que se asignaron a las universidades públicas, excluyendo a la universidad técnica, ¿verdad? Las 4 universidades tradicionales que han sido financiadas por el FES, de 515,000, fue el acuerdo, fue lo que se acordó en la comisión negociadora del FES. Sin embargo, se aplicó una rebaja, ¿verdad? De un 5%, entonces ya el escenario no fueron 515, sino 490,000, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a calcular el escenario de 2022, tenemos que decir, bueno, ¿lo calculamos sobre los 515,000 o lo calculamos sobre los 490,000? Y además lo calculamos con la inflación interanual, que se estima en 1,34, o no lo calculamos con la inflación, porque eso va a depender también del comportamiento de la regla fiscal, el comportamiento de los ingresos del gobierno. Si los gastos gubernamentales son más del 70% o cerca, más del 60%, que andan cerca del 70%, la regla fiscal para limitar el gasto nos puede afectar la toma de decisiones con respecto a cómo se va a negociar ese presupuesto. Pero tenemos el escenario de que puede ser que nos den
o el resultado de la negociación sea los 515.000 millones para las universidades que se vio el año pasado, o en el mejor de los casos sean 515.000 más el 1.34 de inflación. Por ejemplo, esos son, digamos, 3 de los escenarios. Eso implicaría para la Universidad de Costa Rica diferencias sustanciales, ¿verdad? Tanto en el gasto corriente como en el gasto capital, pero sobre todo en el gasto corriente, ¿verdad? Que es el gasto de operación. Ahí donde se pagan salarios, se compran equipos, se pagan agua, luz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso las becas salen de ahí. Dependiendo de esos escenarios, podríamos pensar que en el caso de la Universidad de Costa Rica tendríamos 265.000 millones en un caso. En el escenario 1, que sería a partir de los 490.000 millones, un escenario 2, que podrían ser 276.000 millones, y un escenario 3, que podrían ser 279.000 millones del FES. Vea que estamos hablando de diferencias significativas. Además, a eso se le suman los ingresos propios que don Guillermo Santana hablaba también, y doña Belén, de las actividades de vínculo externo que la universidad tiene, y captación de recursos adicionales por algunas leyes, cursos especiales, etcétera, etcétera, que ha venido disminuyendo a lo largo del tiempo, ha venido disminuyendo esos ingresos por otra serie de razones. Entonces, sería el presupuesto 2022 podría ser 3 escenarios, ¿verdad? Dependiendo de lo que nos den del FES, lo que se negocie con el FES, o la base de cálculo que se utilice para la asignación del FES, más esos posibles ingresos propios. Entonces tenemos unos escenarios que no son, digamos, a la fecha, en este momento, no son claros, no son ciertos, no son definitivos, y todavía no sabemos qué va a pasar con el contencioso administrativo y el recurso de constitucionalidad que se le ha aplicado a la ley 9635, ¿verdad? Entonces vemos que es un panorama bastante ambiguo, incierto, sobre el que hay que operar todos los días y tomar decisiones todos los días, ¿verdad? En este momento tenemos unas licitaciones que decimos, ¿las contratamos o no las contratamos? ¿Verdad? Porque hay más requerimientos de la operación de los recursos que se tienen. Eso significa que las instituciones normalmente tienen esa inercia de crecimiento, ¿verdad? Por diferentes razones. Muchas tienen que ver con el tema, digamos, de cómo se manejan los incentivos salariales. Bueno, ya nosotros tenemos una limitación que nos establece la ley 9635, en la que dice que, bueno, ya la anualidad no es lo que se negoció en la convención colectiva, sino que ahora se puede hacer por estratos. Entonces, los no profesionales pueden tener un aumento de 2.94, los profesionales un aumento de 1.94. Lo cierto es que en este momento la anualidad no se está dando, digamos, por la situación de emergencia. En el 21 y el 22 no se va a dar anualidad, se mantienen los salarios congelados, también se mantiene congelado el escalafón, ¿verdad? Entonces, digamos, desde el punto de vista legal externo, la parte salarial está contenida. Sin embargo, tendríamos que pensar una vez que pase esa situación, 23, 24, cómo vamos a manejar la masa salarial, ¿verdad? Que es uno de los mayores gastos. Entonces, el presupuesto actual tenemos que ejecutarlo tratando de llegar al punto donde se espera, que en este caso son 286.000 millones, digamos, el gasto operativo, a partir de las interpretaciones que tenemos, ¿verdad? De la aplicación de la ley 9635, de algunas interpretaciones que hace la autoridad presupuestaria, porque todo esto ha implicado la pérdida de autonomía administrativa de la institución. O sea, la aplicación de esa ley hace que nosotros estemos sujetos a la autoridad presupuestaria, cosa que antes no lo teníamos.
y hemos visto, y paréntesis que hago sobre esto, que hay situaciones específicas que la autoridad presupuestaria ha interpretado diferente para cada universidad. Por ejemplo, la aplicación del IVA. Dependiendo de a cuál analista de la autoridad presupuestaria le toque a uno y le responda a la consulta, así va a definir cómo es que la universidad debe trabajar con el tema del IVA. El 2% que tenemos que pagar, pero que en el acuerdo con el FED dice que pague ahora la universidad o reconózcalo y que posteriormente se reconocerá a través de un presupuesto adicional ese 2%. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda da indicaciones diferentes a la que se planteó en el FES. Entonces vemos que hay confusión, hay ambigüedad, hay otros actores que están interviniendo, que ya no es un asunto de la universidad y de una negociación del FES, sino que tenemos actores del Ministerio de Hacienda que inciden en la toma de decisiones presupuestarias. Y también la Contraloría General de la República ha sido un actor de suma importancia en el sentido, bueno, al aprobar el presupuesto del año anterior y condicionarlo a la aplicación de la ley 9635, pues se convirtió en un decisor, ¿verdad?, del uso de los presupuestos institucionales, y además ha incidido en una serie de indicaciones y normas relacionados con la planificación de los presupuestos, la planificación universitaria, ha incidido en cómo debería hacerse, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, la planificación de infraestructura, que antes la universidad lo hacía a lo largo del año, ahora dicen que hay que hacerlo en enero, febrero, la presupuestación. Y así en otros aspectos, como en el mismo tema de vínculo externo. O sea, ha incidido directamente en cómo la universidad, define cuáles son los procesos de trabajo con respecto a la ejecución de esos planes y los presupuestos correspondientes. Entonces, tenemos un panorama completo, hay ambigüedad realmente en cuanto a la parte financiera y tenemos otros actores que juegan en la toma de decisiones, en la interpretación de la información de la universidad y en la toma de decisiones. Entonces es complicado. En ese sentido, pues la demanda de una gestión por resultados es cada vez más fuerte, ¿verdad? Es muchísimo más evidente. Ahora, ¿dónde tenemos que trabajar? Bueno, obviamente la planificación, presupuestación, debemos fortalecerla muchísimo. Debemos integrar mucho el concepto de planificación con el concepto de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Esos son dos brazos que deben trabajar juntos. La OEPI tiene un papel fundamental en la parte de presupuestación y el control de las partidas salariales, mientras que la OAF tiene en la parte de ejecución de las otras partidas de gasto. Eso implica que tenemos que trabajar con un modelo de gestión de equipo muy fuerte. Es decir, la rectoría, OPLADO, OAF, la Vicerrectoría de Administración y el mismo Recursos Humanos, incluso suministros, porque depende en qué momento, ¿verdad?, se tienen los presupuestos, hay que ejecutarlos a través de presupuestos, debemos trabajar como un equipo muy integrado, ¿verdad?, para la toma de decisiones. El otro es el tema de la dotación y el desarrollo de recursos humanos. O sea, tenemos una inercia muy grande, hay una avalancha de solicitudes de remuneraciones especiales, de reconocimientos, es decir, eso todos los días es una cantidad de solicitudes inmersa. Entonces, el tema de cómo se reclasifican los salarios, el sistema salarial de la universidad, necesitamos entrarlo y revisarlo completamente en función de esa planificación de los resultados, de la planificación de largo plazo y los resultados que queremos en el largo plazo. El plan de infraestructura también, tenemos una avalancha de solicitudes de espacio físico, es enorme, pero la universidad no puede seguir creciendo indefinidamente en planta física, ¿verdad? Porque cada metro cuadrado de planta física implica
gastos de mantenimiento, gastos de servicios, y tiene una serie de costos ocultos que cada metro no es lo que nos cuesta construirlo, ¿verdad? A eso hay que sumarle el gasto permanente a lo largo de los años, ¿verdad? Entonces hay que ser muy racional en el manejo de la planta física, tanto para construcción como para remodelación, como para reocupación o reubicación de diferentes instancias universitarias. La mejora de los procesos, tenemos que simplificarlos, tenemos que entrar a procesos serios de mejora continua, y sobre todo de aperturarlos. Es decir, los procesos deben tener puntos de transparencia. Cuando se rediseñan y se mejoran los procesos, tienen que ser transparentes, datos abiertos. Yo creo que ese es un esfuerzo que nos permite interoperar entre nosotros mismos. Cuando los datos de una instancia se abren y los procesos se abren, es más fácil entre las diferentes instancias de la misma universidad poder cooperar para hacer el mejoramiento. El tema de la interoperación de procesos y de sistemas es fundamental, ¿verdad? Todavía en la universidad hay islas, ¿verdad? Hay islas de trabajo, pero también hay islas de información. Nosotros automatizamos los procesos y cuando tenemos procesos fraccionados, entonces automatizamos por separado. El problema es que tenemos sistemas diferentes con plataformas diferentes dentro de la administración. No estamos hablando con otras áreas como investigación o acción social o docencia. O sea, hay que eficientizar la interoperación. Eso nos produce mucho reproceso, ¿verdad? Eso es un tema urgente a la hora de plantearse el tema de los resultados. Es decir, el problema presupuestario no es un problema financiero, es un tema de gestión y que hay que entrarle planificando bien, pero sobre todo integrando planificación, presupuesto y gestionando los resultados de formas novedosas, ¿verdad? No podemos seguir gestionando dentro del modelo, del esquema que veníamos, digamos, trabajando. Hay que buscar formas más novedosas, más integradas, más transparentes de gestión pública, ¿verdad? Entonces, esos retos, la crisis y toda esta inestabilidad que tenemos, los triplican, ¿verdad? Esos retos que en ordinario pues serían retos que como administradores o gestores públicos son usuales, en este momento se ven realmente, esos retos se ven con una mayor demanda y requieren mayor agilidad y mejor respuesta de parte de la institución. No sé si ya me consumí más de los 20 minutos o hice una clase. Recuerden que tenemos pues una duración limitada porque tenemos los compromisos de los compañeros. Es interesante esa reflexión que hemos hecho a lo interno sobre las finanzas públicas por los retos que asumimos como una macrouniversidad donde hay funciones sustantivas como es la formación, como la extensión universitaria, como es la investigación, y donde por la magnitud de la universidad, el alcance, la seriedad y la creencia de nuestra gente en la universidad, pues tenemos que asumir estos retos que nos lleva, como han planteado tanto don Guillermo Santana, don Roberto Guillén y doña Belén Cascante, en la necesidad de fortalecer los procesos de planificación y presupuestación bajo este enfoque más dinámico de la situación financiera y presupuestaria, tanto en el mediano y largo plazo. Con esto, pues concluimos la actividad en el tiempo que nos hemos propuesto y seguiremos haciendo otros tipos de actividades en forma conjunta, como el programa de capacitación que se está dando a autoridades universitarias, en las cuales hemos tenido pues una participación interesante de personas pues que quieren y desean conocer más sobre las técnicas de presupuestación plurianual. A nombre de la PLAU, a nombre del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública y de la Escuela de Administración Pública, pues agradezco la atención que han tenido ustedes en esta actividad, el
estamos grabando para que este foro que hemos tenido pues se tenga en conjunto en nuestras páginas para que sirva de referencia a mayores reflexiones que seguramente tendremos que ir haciendo en esta dinámica que don Roberto Guillén nos plantea sobre la necesidad de fortalecer aún más los mecanismos de gestión de la universidad, asumiendo los retos que don Guillermo Santana nos estaba planteando en la primera parte del foro y asumiendo pues ya más operativamente y más creando las propias metodologías y la reflexión que se requiere en esto, tal como lo ha señalado Belén Cascante. Muchas gracias a los señores participantes, don Guillermo, Roberto y Belén, por su tiempo, y agradecemos la atención a todos aquellos que nos están escuchando y nos van a estar escuchando. Muchas gracias a ustedes. María Fernanda, te dejo el control. Muchas gracias, don Víctor. Y agradecerles de nuevo a don Roberto Guillén, a don Guillermo Santana y a doña Belén Cascante por el tiempo que nos han regalado en este foro, por su participación con grandes aportes, y también agradecerles a todos y cada uno de los participantes que se han incorporado tanto por medio del Zoom como por el medio de Facebook. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias.